de Víctimas del Frente Popular, en colaboración con la delegación de la Fundación Nacional Francisco Franco de La Coruña. Agradecer, por supuesto, al presidente del Sporting Club Casino, don Juan José Medín, a su junta directiva y a sus empleados, pues el cariño con que nos tratan. Pues esta magnífica sala de cultura viene siendo el marco de las conferencias que ya hemos dado en meses y años anteriores. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarle, para iniciar este ciclo de otoño que se continuará en los meses de noviembre y diciembre, a mi querido amigo y compañero de estudios, el doctor en Historia y en Derecho y comandante retirado de la Benemérita Guardia Civil, don Miguel López Corral. De Miguel es licenciado en Historia y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de Historia y de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III, de Política Criminal y de Seguridad en la UNED, de Ontología Policial en la Academia de la Policía Nacional de la Guardia Civil de Guatemala y de Historia Contemporánea en varios centros privados. Formó parte de los grupos de trabajo de varias entidades policiales europeas y representó a la Guardia Civil en un grupo de trabajo en la CEPOL sobre seguridad ciudadana. Ha impartido conferencias en numerosos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Guatemala, Austria, Alemania. Es autor de varios libros, entre ellos Militarismo contra la subversión anarquista y terrorismo durante la Restauración, de 1875 a 1905, La Guardia Civil, claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres, de 1844 a 1975. Fundó la revista Cuadernos de la Guardia Civil, de la que fue redactor jefe durante varios años. También lo fue de la revista profesional Guardia Civil. Promotor de los seminarios Duque de Ahumada, fue desde su creación hasta 2005 consejero del Instituto Universitario Duque de Ahumada de Estudios de la Seguridad. Premio Roger de Lauria de la Generalidad de Cataluña por su artículo Los procesos de Montjuïc, y de varios premios más en un artículo sobre bandas latinas publicado en la revista Cibop. Fue durante 2 años consecutivos el más leído en Cataluña. Comandante de la Guardia Civil en situación de retiro, sus destinos profesionales más sobresalientes fueron en el gabinete del director general de la Guardia Civil, jefe de servicio del Gabinete de Estudios de Seguridad y de la Secretaría de Estado, jefe de seguridad de la Embajada de España en Ecuador y asesor de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Como jefe de servicio del GESI, era el encargado de coordinar el curso Crimen Organizado, Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales, exclusivamente dirigido a mandos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mozos de Escuadra y Policía Autónoma Vasca. Pero además de todo eso, que es evidentemente un tremendo currículum, se ha dejado libros ya, por ejemplo, de la lucha de la Guardia Civil contra ETA, pero sobre todo es mi amigo. Entonces, para mí es un honor presentárselo a todos ustedes, porque nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el lápiz. Les dejo con mi buen amigo Miguel, espero que disfruten de la charla, y gracias, Miguel, por tu presencia aquí esta tarde. Muchas gracias, amigo Carlos, por tus gentiles palabras. Efectivamente, nos conocemos hace muchos años, compartimos aula en aquellos años difíciles, en los que la vida universitaria y la vida académica estaba muy politizada, ¿verdad? Bueno, por razón de esta amistad y por agradecimiento a la Fundación Francisco Franco, estoy aquí con ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. A la Fundación Francisco Franco le debo la gentileza de haberme amparado durante muchas horas de mis investigaciones, igual que también, y estoy agradecido, a los archivos del Partido Comunista, sede en la que también tuve ocasión de poder investigar precisamente sobre el fenómeno del lápiz, y que plasmé en algunos de los capítulos de mis diferentes libros. Por tanto, esa doble motivación me trae hoy ante ustedes para hablar de un tema
cuyo esquema es muy simple. Voy a hablarles en primer lugar, en fin, un poco de qué es la definición y del significado histórico que ha tenido el maquis, las características más importantes, en apretada síntesis. Voy a analizar brevemente en qué consistió la estrategia de la represión que se llevó a cabo por el aparato del régimen del general Franco contra este fenómeno, para poner un ejemplo que me interesa mucho resaltar, que ocurrió en abril de 1951 en un pueblo de la Cabrera Leonesa, concretamente en Santa Eulalia. Y finalmente pues terminaré, como siempre, desde el punto de vista metodológico, parece oportuno hacerlo con unas conclusiones. Bien, como saben ustedes, el maquis es un término que se utiliza de origen francés, en el que, en fin, se conoce el fenómeno que abarca desde 1936, a pocos días de iniciarse la guerra civil. En la zona nacional ya aparecen los primeros huidos, gente que por razones ideológicas tiene que refugiarse o esconderse de una posible represión por parte de las fuerzas nacionales, y que se extiende hasta 1952, en que será poco oficialmente finalizado, aunque todavía a lo largo de algunos años existen algunos elementos aislados, más o menos escondidos en el ámbito rural. Precisamente el último maquis conocido fue abatido por la Guardia Civil cerca del pantano de Belesar, en Chantada, en el año 1964. Manuel Castro Veiga, el piloto. Pero oficialmente había finalizado, o se había dado oficialmente por finalizado en el año 1952. El maquis fue, por encima de cualquier otra consideración, una prolongación de la guerra civil. Y por serlo, cobró una dimensión extraordinaria que condicionó muchos aspectos de los españoles, especialmente en aquellas zonas donde operaba, que no eran otras que las zonas rurales. Organizado, como saben ustedes, en partidas de aproximadamente un término medio de media docena de elementos, se nutría de esa triple procedencia, incluidos por una parte que ya he citado, luego guerrilleros, es decir, aquellos elementos que iban desgajándose a medida que iban cayendo los frentes republicanos, pues iban uniéndose a las partidas estas hasta llegar a formar las llamadas agrupaciones guerrilleras que, coordinadas por el Partido Comunista, afectan a gran parte del territorio nacional y, por supuesto, también aquí a Galicia y a León, que es donde vamos a centrar nuestro especial interés hoy. Concretamente, aquí en Galicia se crea la denominada Cuarta Agrupación. Y un tercer elemento, aunque no eran muchos, pero sí los había, también había gente dentro de las partidas que se dedicaba al bandolerismo, gente que alternaba los dos aspectos de la guerrilla y el bandolerismo. Probablemente le suene a alguno de ellos como pudo ser Foucet. Lo digo por la proximidad geográfica, en fin, el mismo piloto, Pancho Martínez Leira, etcétera, etcétera. Bien, por sus características, el maquis era un enemigo para el régimen difícil de combatir. Tanto por su número, llegó a tener oficialmente 3.654 elementos fichados, con fichas personalizadas en la Dirección General de la Guardia Civil, y no tanto por su número, sino por la determinación y arrojo que demostraron en muchos momentos, por las zonas de operaciones en donde trabajaban, en donde operaban, que eran zonas de difícil acceso,
zonas enquistadas en los sectores montañosos del país, generalmente en las proximidades de los ríos, alejados de las vías de comunicación. Ahí tenían sus campamentos y, por supuesto, también que yo creo lo más importante, por los importantes apoyos que recibían de la población. Una de las razones fundamentales de la supervivencia, de la perdurabilidad y de hacer difícil su lucha, combatir contra ellos, era el amplio apoyo de enlaces que tenía en la población, bien de familiares, amigos, gente con una afinidad ideológica hacia ellos. Y eso los hizo especialmente difíciles de combatir. Era además un fenómeno violento y escurridizo, por más que se diga que no era un fenómeno violento, tuvo en momentos muy determinados una violencia ciertamente importante, como veremos, casos que les puedo citar, por supuesto, como lo ocurrido en Gúdar, en la provincia de Teruel, el 29 de septiembre del 47, donde 8 personas, entre ellas 3 niños, fueron ejecutadas públicamente en la Plaza del Pueblo. Les puedo citar, por ejemplo, el atentado contra un convoy de la Guardia Civil que iba a hacer ejercicios de tiro en Rubiá, en la provincia de Ourense, que costó la vida a 20 guardias civiles y otros 10 heridos, o el sabotaje del tren expreso Barcelona-Madrid en febrero del 49 en la provincia de Tarragona, con un resultado, un balance final de 40 muertos. El maquis tuvo etapas de extraordinaria fortaleza, no fue uniforme a lo largo de estos 16 años que oficialmente estuvo ejerciendo la resistencia al régimen. De una etapa primera, del 36 al 40, en la que se caracterizó por una supervivencia de sus elementos para especialmente protegerse de las posibles represiones en zona nacional, se pasa a una segunda etapa del 41 al 44, ya una vez finalizada, por tanto, la guerra civil, en que se organizan en partidas y también se organizan los primeros grupos guerrilleros, como he dicho antes, bajo la supervisión del Partido Comunista. A finales de 1944 se produce un punto álgido que hace al general Franco tomar serias medidas con respecto a este fenómeno. Él ya había percibido en el año 1941 el peligro que para el régimen suponía, para la economía y para la imagen exterior del régimen suponía el fenómeno del maquis, y había condenado la relajación de la Guardia Civil en estas cuestiones, pero cuando llegó el año 1944, y más concretamente octubre del 44, y se produce la penetración de más de 3.000 elementos, 3.000 milicianos exiliados después de la guerra civil en Francia, organizados por el Partido Comunista, dirigidos por Telesforo Morzón, penetran por el Valle de Arán y pone en un brete muy serio a las fuerzas fronterizas y a todo el país. Es verdad que se produce una reacción importante y, consecuencia de esa reacción, despojan de éxito a esta penetración y, por tanto, ellos optarán casi en su mayoría por abandonar el país y dejar sin cumplir los dos objetivos fundamentales que perseguían, que no eran otros que alimentar, nutrir las guerrillas, las partidas que ya existían repartidas por todo el territorio nacional, y dotarlas de mayor potencia. En esta etapa, que dura hasta 1949, es sin duda alguna la de mayor despliegue ofensivo. Es la época en la que gozan de una logística importante, bien armados, con mucha moral. Habían esperado pacientemente que el final de la Segunda Guerra Mundial cumpliese el pronóstico que esperaban, que no era otro que la victoria, como finalmente se produjo, como ustedes saben, de las potencias aliadas.
y que condenasen no solo el régimen, sino que lo acabasen con el franquismo y devolviesen la democracia, en fin, la república, otra vez al punto de partida de 1931. Es una etapa de acciones de gran impacto, sabotajes a infraestructuras, emboscadas. Es la etapa también en la que por primera vez se producen ataques a cuarteles de la Guardia Civil, con resultados, en la mayoría de los casos, de fallecidos por parte de las fuerzas del orden. Recuerdo, o puedo citarles el caso de la Borrea Alta en Navarra, en noviembre del 44, el de Mesas de Gor en abril de 1945, el asalto al cuartel de Losa del Obispo, donde fusilan, matan a la mujer e hijo del cabo comandante puesto por negarse a entregar las armas. En fin, ejecuciones de guardias civiles aquí en Galicia son de esta época. Recordarán ustedes, o habrán oído el atentado contra el guardia Rodríguez Paz en Vimianzo, el teniente Torres Santiso en Julia, en febrero del 49, el sargento Lassen Colina, muy cerca de aquí, en Guísamo, en marzo del 49, y por supuesto el mencionado atentado de Julián, que se salda con esa cifra trágica de 20 guardias civiles fallecidos por el atentado que hace volcar el autobús y caer por un año. Bien, sin embargo, de 1949 a 52, los efectos primero de la nota tripartita, que defraudó todas las expectativas que ellos esperaban, porque las potencias aliadas, como saben ustedes, publican esta nota en donde efectivamente condenan al régimen del general Franco. Lo tachan de dictadura, incluso dictadura de ser más o menos fascista, pero por presión de Churchill, un hombre con una altura de miras importante, como se demostró, se niegan a entrometerse en los asuntos internos de España. Esto defrauda las esperanzas de las agrupaciones guerrilleras, al tiempo que alimenta de moral y sobre todo despeja el horizonte para actuar de una manera más contundente por parte del régimen. Y ello se plasma en un decreto, la ley, que es la Ley de Bandidaje y Terrorismo del año 1947, en donde se produce un antes y un después en el movimiento guerrillero y comienza el principio del final. El principio del final de unos 3 años más o menos, a partir del 49, debilitados, desmoralizados, derrotados, rotundamente derrotados, se produce una huida masiva a Francia. La mayoría de ellos, los que optan por quedarse aquí, en la mayoría de los casos fueron cayendo abatidos en los distintos operativos de la Guardia Civil. De modo que provoca, además, que actúen con una táctica poco inteligente, porque como consecuencia de esta situación precaria en la que quedan, lo que van a hacer es acciones fundamentalmente centradas en ajustes de cuentas, además a confidentes y a colaboradores, generalmente antiguos enlaces y ahora delatores, lo que junto al aumento de una actividad delictiva por parte de ellos para poder sobrevivir, porque ya no recibían ese apoyo poblacional que tenían, eso provoca el doble efecto al deseado por ellos, que no es otro que el cansancio y el desánimo de la población, cada vez más harta de la situación, un aumento, en segundo lugar, un aumento de las delaciones y pérdida de apoyo. Las consecuencias son muy claras, porque dispersos, aislados y sin apoyos, fueron, como digo, cayendo, huyendo a Francia a partir del año 52. La represión al fenómeno del maquis recayó fundamentalmente en la Guardia Civil, que disfrutó del apoyo de la Policía Nacional y del Ejército. Las
etapas de esta represión, voy a pasar por encima de ellas muy sucintamente, pues las estrategias fueron diferentes según el momento. Una primer planteamiento de relajación por la incertidumbre de la guerra, por lo que podía deparar la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que hasta después de Stalingrado, la caída del Alamein, la situación no se decantó a favor de los aliados y lo cierto es que existía una cierta incertidumbre que hace que la Guardia Civil se relaje. Por otra parte, no tenía ni estrategias, tenía medios, eran tiempos de quietud. Franco sí toma, como he dicho antes, conciencia del problema en el año 45, empieza a exigir resultados, empieza a tomar medidas, nombra a un hombre de su plena confianza, como es el general Alonso Vega, en julio del 43 director general, con una orden muy clara y determinante, que tenía que erradicar el maquis al precio que fuese y que además estaba dispuesto, si era preciso, a disolver la Guardia Civil si no respondía a las expectativas que había generado, porque él consideraba que había tenido bastante paciencia. Es la época en la que, sobre todo a raíz del Valle de Arán, Franco se preocupa mucho, obviamente, porque se produce una penetración masiva de más de 3.000 efectivos que no fue captada por los servicios de información de la Guardia Civil, los servicios de información militares, en donde el propio general Moscardó permaneció emboscado durante algún tiempo, aislado, solo rodeado de su guardia pretoriana, convirtiéndose en un objetivo muy fácil de estos guerrilleros que entraron. Y porque no sabían que estaba en esa difícil situación, si no otro gallo hubiese cantado, evidentemente. Todas estas cosas enojaron a Franco, que es cuando ya decide que hay que tomar medidas muy serias. Afortunadamente juegan a favor de él tanto la nota tripartita que hemos mencionado, que facilita esa ley de bandidaje y terrorismo, que supone ni más ni menos, primero, que desaparecen ya las causas atenuantes que se estaban aplicando. Ya no sirve decir, es que es familiar mío, es que lo acojo porque era familiar, etc. Por una cuestión de yo no sabía, no. Ya no hay atenuantes. Segundo, se aplican las penas más severas a los componentes de las partidas. Hay varios casos de leyes de fugas y eran juzgados por tribunales militares, generalmente saldados, en muchos casos, con penas de muerte. Y los enlaces, la pena menor que les caía era la cárcel. Conjuntamente, o al tiempo prácticamente que esta ley entra en funcionamiento, la Guardia Civil acierta con la estrategia. Acierta por fin con la estrategia. Y hay nuevas tácticas. La primera y más importante es la penetración en la red de enlaces y núcleos familiares del maquis. Absolutamente vital, porque era cortar de raíz los apoyos con los que contaban. Hay premios, se premia a los confidentes y delatores, se potencian los servicios de información, se potencian las contrapartidas que ya habían sido creadas en el año 1942. Hay algunos casos de aplicación de ley de fugas que eran absolutamente impunes y, sobre todo, se les da carta blanca a determinados mandos de inequívoca confianza y lealtad al régimen, curtidos en muchos casos en el fragor de la guerra civil, y se les da carta blanca para que manden los sectores en los que la Guardia Civil centra su lucha contra las distintas partidas. Uno de esos hombres va a ser el comandante Arriquibita Bidondo, comandante que va a mandar el sector que abarcaría lo que hoy podríamos definir imaginariamente como la provincia del Bierzo, la Cabrera, gran parte de alguna zona de Zamora y todas las provincias de Galicia afectadas.
excepto La Coruña. Gran parte de Lugo y gran parte de Ourense, especialmente la zona de Valdeorras. Ese era el radio de acción de este comandante que va a jugar un protagonismo importante en la historia que les voy a contar. Arequivita era un hombre con un perfil de ideas claras, condiciones muy claras, en fin, también es verdad que decirlo que era un pésimo táctico. Lo demostró en la acción de Chábala en Lugo en el año 49. Se escapó el 30% de los maquis que estaban rodeados, y lo demostró luego otra vez en Corporales en enero del 50, donde la partida de Girón al completo, los 4 componentes, huyeron rodeados, a pesar de estar supuestamente rodeados, porque no estaban, porque allí lo que nos hizo fue un cerco adecuado, etc. En fin, pero habían aquí un despliegue ni más ni menos que casi 90 guardias civiles. Bien. Y además fallecieron por guardias civiles y un paisano en aquellos sucesos que se saltaron, además, pues, con la huida, de una manera bastante audaz, por cierto, de la partida de Girón con este hombre, su líder Girón, a la cabeza. Su estrategia, la de Arequivita, consistía en penetrar efectivamente la red de enlaces y sobre todo el entorno familiar de los maquis, ofreciéndoles la posibilidad de huir, de marcharse a Francia, para lo que no se iba a poner ningún tipo de problemas. Porque o eso, o seguir pasándolo muy mal, y en el caso de los huidos de los maquis, probablemente la muerte. No había término medio. Entonces, muchos fueron los que se acogieron a esta política y efectivamente colaboraron con la Guardia Civil, o se entregaron o se marcharon, como es el caso de la partida de Girón, protagonista de la historia que les voy a contar. Porque al final fue esta estrategia la que permitió a la Guardia Civil acabar con una de las partidas más activas, no digo más violentas, que probablemente también, pero sí más activas de la guerrilla, y concretamente de la guerrilla noroeste, de la guerrilla galaico-leonesa. Esta partida, liderada por Manuel Girón, operaba, como les he dicho, en la zona del Bierzo, de Valdeorras, La Cabrera. La Cabrera es una zona de muy difícil acceso, que no ha tenido carreteras hasta hace muy poco. Y allí tenían muy fácil esconderse, y además tenían una amplia red de enlaces. Y allí Girón era una especie, era casi venerado en muchos sitios. ¿Y quién era Girón? Pues era uno de los fundadores, de los 24 fundadores de la Federación Guerrillera de León Galicia, que se fundó en abril del 42 en Ferradillo y en Casallo. De ahí surgió la cuarta Federación Guerrillera Galaico-Leonesa. A Girón le cabe pues, el honor de haber sido uno de estos fundadores. Era además resuelto, con mucha sangre fría, calculador, escurridizo, magnífico tirador, como había demostrado en infinidad de operativos en los que se había tenido que enfrentar a la Guardia Civil, y era un tipo pues, que no tenía bastante resuelto, que no tenía por costumbre huir al enemigo y sobre todo andar con paños calientes a la hora de castigar a determinados sectores de la población que no le apoyaban. Estaba además acusado de más de 30 crímenes, en los que se había demostrado su participación. En fin, cuando hablo de crímenes tienen que entender también ustedes por
acciones de tipo violento, como robos, en fin, sabotajes, etcétera, pero también víctimas mortales, por supuesto. Bien, pues esta partida, hacia 1951, formada por 6 componentes y una mujer, Alida González, que era la compañera sentimental de Girón, operaban en la zona de la que he dicho, y 4 de ellos fueron sorprendidos en el pueblo de Corporales, muy cerca del Morredero, cerca también de Ponferrada. Fueron sorprendidos, escondidos en una casa, porque fueron delatados por un antiguo apoyo de ellos, que captó su presencia, los relató la Guardia Civil, y se produce este despliegue masivo de la Guardia Civil en torno a las 14 casas de la manzana del pueblo de Corporales. Se produce un intenso tiroteo. Esta gente se defiende, los 4 maquis, como gatos panza arriba. Digo 4 porque los otros 3, Alida y 2 más, habían ido a otro pueblo cercano, porque uno de ellos, el atravesado, tenía una tuberculosis muy aguda, de la que fallecería a los pocos días, y estaba siendo atendido. Entonces quedaban allí 4. Y bueno, el intenso tiroteo se salda con la huida de los 4, consiguen romper el cerco, dejando 2 guardias civiles muertos y este paisano que he dicho. La táctica que utilizaron fue ir, unos mantenían el tiroteo con la Guardia Civil y los otros cavaban a través de las paredes para poder conseguir ganar el campo. Como no había un cerco táctico debidamente montado, ni siquiera la posibilidad de hacer una, pues se fueron por la noche, y esto generó un disgusto muy grande, no solo en la dirección general, sino también en la Recibita, para que en Girón se convirtió en una obsesión, porque ya había sido dado por muerto en 3 ocasiones anteriores, sin ser cierto, y ahora se volvía a escapar otra vez, de manera más incomprensible. Pero no solo esto, esta es la consecuencia de Corporales. Corporales significa también que la mayoría de los miembros de la partida tomen de una manera resuelta la determinación de abandonar el país. Ya venían manteniendo conversaciones, en fin, con determinada gente cercana al comandante Arrechivita, pero a partir de este trago amargo, ya diezmados, ya se dieron cuenta de que efectivamente ya no contaban con ese apoyo de los enlaces que otrora les había caracterizado, y optaron por lo que parecía más sensato, que era ir. Pero Girón no. Girón se negaba a marcharse, no lo veía todavía claro, empezaba a valorarlo, pero no lo veía claro, porque él se encontraba en su mundo, era de la zona, estaba felizmente enamorado de esta mujer que era su compañera, que tenía a su vez unos hijos, que a su vez tenían una relación muy buena con el comandante Arrechivita, que les prometía que si convencéis a vuestra madre, procuraré salvarle la vida, en fin, le purgará una pena de cárcel, pero os devolveré a vuestra madre sana y salva si puedo. Lo que no puedo es devolveros a fines de Girón, porque ellos eran hijos de un anterior matrimonio, además de esta mujer que se había unido a la familia. Por tanto, Corporales supone significa el último estertor de la partida de Girón. ¿Y por qué? Primero porque ahonda en las fisuras que mostraba ya la partida, con planteamientos enfrentados como los que acabo de narrar, y facilita la entrada de un personaje clave y siniestro en esta historia, un tal Manuel Cañueto Rodríguez, que ingresa en la partida de Girón, fecha muy importante, en marzo de 1951. Es decir, 2 meses después de los sucesos de Corporales y 1 mes antes de los desgarradores y descarnados sucesos que les voy a narrar de Santa Eulalia. Según el atestado de la Guardia Civil, según el informe del Ayuntamiento de Encinedo, basado en testigos presenciales, esa noche del 24 de abril,
tres componentes de la partida de Girón, Cañueto, Francisco Martínez Quico y Pedro Juan Méndez, alias Jalisco, entraron en el pueblo de Santa Eulalia, en el corazón de la Cabrera, con un doble objetivo. Primero, recaudar dinero para poder marcharse a Francia, que ya lo tenían decidido. Y segundo, ajustar cuentas con dos personas del pueblo previamente señaladas por el autor intelectual del suceso, Benjamín Rodríguez Cañueto, hermano de José. Estas dos personas señaladas eran, ¿cómo vamos de tiempo? 9:20. Pero que vamos bien. Estas dos personas señaladas por el autor intelectual eran don Antonio León Carrera, alcalde pedáneo de la localidad y colaborador de la Guardia Civil, y Carmen Ballesteros, madre de una hija pequeña y que en su día había sido violada por un maquis en Lomba, cerca del barco de Valdeorras. Testificó en el juicio en contra de este maquis, que fue condenado a muerte. Y luego, posteriormente, también se sabe de que hizo una denuncia a otro maquis que había cometido un robo en Casillo. Estas dos personas fueron secuestradas junto a otras 5 y un niño de 8 años y recluidas en una casa del pueblo, mientras un vecino había sido encargado de ir recaudando del resto de los vecinos del pueblo esas 25.000 pesetas que necesitaban para marcharse a Francia. Mientras esto ocurría, Antonio León y Carmen Ballesteros fueron apaleados, torturados. A él le cortaron las 2 orejas, a ella los 2 pechos. Y finalmente rematados con sendos tiros en la cabeza cada uno. Cometido este brutal asesinato y recaudado el dinero, los miembros de la partida huyeron del pueblo. De las fuentes citadas, de los testigos de los hechos y rigurosas investigaciones realizadas por varios historiadores, que no tengo inconveniente en el coloquio que me imagino que habrá a continuación, si alguien lo precisa, de citarles nombres, de todas estas fuentes de contrastada fiabilidad, sabemos lo siguiente: que los autores de los hechos fueron los citados Cañueto, Quico y Jalisco, que tanto Girón como la Guardia Civil desconocían esta operación, que el móvil de la misma fue la venganza y el dinero, que fue probablemente planificada durante los 20 días que uno de los miembros de la partida, Quico y José Cañueto, permanecieron escondidos en Forna, una localidad próxima a Santa Eulalia, y que además para ello siguieron, como he dicho, los consejos de Benjamín Rodríguez Cañueto, hermano de José, que los miembros de la partida tenían muy avanzado ya su plan para marchar a Francia, con o sin connivencia de la Guardia Civil. Probablemente, si quieren que les dé mi opinión, en connivencia con la Guardia Civil. Y tal y como habían hecho ya muchos miembros de la partida que habían optado desde 1947 por marcharse, especialmente en el 49. El tal Cañueto ciertamente se había infiltrado en la partida por sugerencia de su hermano Benjamín y un policía de Encinedo destinado en Madrid, que pleiteaba, por lo visto, hacía tiempo con la familia Antonio León, y que fue quien le puso en contacto con el comandante Arequita. Que Cañueto se infiltró efectivamente en la partida en marzo del 51, con el propósito de acabar con la vida de Girón a cambio de dejar de ser perseguido y de la cantidad de 80.000 pesetas. Que efectivamente Cañueto dio muerte a Girón
el 2 de mayo de 1951, cuando éste se encontraba escribiendo una carta en las Fuentes de Malpaso, muy cerca de Molina Seca, le descerrajó un tiro en la cabeza, aprovechando que estaban él, Girón, con su pareja Alida, se encontraba haciendo unas labores en el río, y este Cañueto aprovechó que los demás miembros de la partida el día anterior habían salido con la excusa de hacer un aprovisionamiento de víveres. En realidad parece ser que habían iniciado ya la dura marcha hacia Francia, cosa que hicieron por la frontera de Navarra varias semanas después. Que Cañueto entregó a Alida sana y salva en el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, y que efectivamente los miembros de la partida no volvieron a aparecer por allí, y que Cañueto finalmente fue dejado en libertad y parece ser que se marchó a Sevilla, donde ahí comienza otra historia. Bien, estos son los hechos que sabemos por las fuentes que hemos citado. Pero un milagro, porque la ley de la memoria democrática ha obrado de tal manera que hace tan solo unos meses, en la puerta, creo recordar que de la iglesia de Santa Eulalia, aparece una nota manuscrita firmada por la tal Gemma Rodríguez Ballester, nieta de Benjamín Rodríguez Cañueto, en cuya nota pide solemne perdón por el sufrimiento causado a las víctimas tanto de Teresa Ballester como de León Carrera. Y pide perdón en nombre de la familia por haber sido uno de los autores de este macabro suceso, su abuelo Benjamín. Producirse o ser publicada esta nota en la puerta de este edificio de Santa Eulalia y desplegarse una frenética propaganda, aparición de vídeos, notas de prensa, fundamentalmente la prensa de determinados sectores de la provincia de León, un despliegue propagandístico en poco tiempo, sin precedentes, en los que incluso aparece el señor Martínez. Este equipo sigue viviendo, vive por lo visto por ahí, por Valencia, ya tiene 90 y algo años, pero sigue teniendo una mente lúcida, sigue apareciendo en algunos programas de televisión y ha aparecido uno de esos vídeos denunciando lo que no se había atrevido a denunciar hasta ahora, que es que no solo él no había participado en aquellos hechos, sino que además culpa directamente a que fue un montaje del comandante Ricivita de la Guardia. Esto tiene un triple objetivo. Primero, lavar la imagen de los mártires, presentándolos como víctimas del aparato franquista. Segundo, demonizar al franquismo y a la Guardia Civil, presentándolos como culpables de los desgarradores sucesos. Tanto es así que aparecen familiares de las víctimas de Santa Eulalia, donde efectivamente cambian su opinión y se lamentan y condenan efectivamente al franquismo. Y en tercer lugar, produce un beneficiarse en definitiva del gran negocio que va a suponer la ley de la memoria democrática para asociaciones, abogados, familiares de víctimas, aunque ya lo vieron. Porque esta ley, y voy terminando, luego concluyendo ya,
supone muchas cosas, pero una de ellas es que es una clara intención de tergiversar y mistificar la realidad, ¿no? Es una ley que se apoya fundamentalmente en la fuerza de la mentira, como este ejemplo, o este caso que acabamos de ejemplarizar, en lugar de la fortaleza de la verdad. Y por ello es una ley perversa, es una ley revanchista, es una ley disparatada, consecuencia de la mentira histórica de unos y también, por qué no decirlo, del silencio y la incomparecencia cultural de otros. Es una ley que trata de manipular y distorsionar el discurso del pasado para dominar el presente a través del adoctrinamiento de las nuevas generaciones, presentando los hechos históricos como una película de buenos y de malos. Y ciertamente, si se gana esta batalla cultural, se pierde el rigor sobre el que los historiadores hemos de buscar la verdad, conscientes de la facilidad, sí, de la facilidad con la que la mentira se instala en nuestra sociedad, lamentablemente impulsada por el sectarismo, el resentimiento y la intolerancia que desde intereses partidistas utilizan con el propósito autodelineador y descalificador del pasado. Creo que nos sobran leyes de memoria y nos falta más historia. Una historia construida desde la coherencia, la honestidad, el argumentario sólido que nos permita combatir la tendencia a cometer hechos tan dramáticos como el que les acabo de narrar y que, por su audiencia y por su amabilidad, les agradezco hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como decía el comandante, quien de ustedes quiera hacer alguna pregunta, pues por favor, encantado. Buenas tardes. Vamos a ver. Yo quería saber, lo desconozco, no lo bajo, sino que lo desconozco. Es decir, que ahora las encuestas electorales parece ser que no pintan mal, digamos, para lo que se llama la derecha. Parece que no pintan mal. Pero me cabe la duda, y es, la duda que me hace lo siguiente, sobre los dos partidos. Hay uno que no sé si se manifestó acerca de la ley de memoria histórica o no, pero no tengo duda de lo que va a hacer. En cambio, del otro partido, sí tengo, no sé si se manifestó o no, pero en cualquier caso tengo serias dudas de que vaya a, digamos, derogar esta ley. Es decir, que en muchos de los males que hay aquí, muchos de los males que estamos viviendo y que estamos soportando, es por esta ley de memoria histórica de Zapatero y la nueva ley de memoria democrática, no sé qué, que es la de Sánchez. Entonces, pienso yo que a un año vista, dentro de un año, esta ley puede derogarse. Si se quiere derogar. Eso es la duda. ¿Saben si estos partidos se manifestaron acerca de esta intención? Mire, lo primero que hay que llamar la atención es que esta ley está aprobada con voto civil, que además ha conseguido que se retrotraiga hasta el año 1983, es decir, al principio del mandato de Felipe II, con la carga y las connotaciones que eso tiene, ¿verdad? Por tanto, es una ley que cuenta con un determinado respaldo dentro de los sectores de izquierda, pero que efectivamente ha sido condenada por los sectores de la derecha, y además existe la promesa pública y firme del señor Feijóo de que una de las primeras medidas que va a tomar cuando llegue, si llega al poder, es, entre otras, derogar la ley de la memoria llamada, entre comillas, democrática, porque yo en la prensa, en la televisión, hace poco una intervención en Madrid, he dicho que me niego
a denominarla democrática, prefiero llamarla historia 2. Bien, en cualquier caso, eso es lo que le puedo decir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Usted ya sabe que los historiadores nos negamos a hacer historia contractual. No hacemos futurología. Analizamos el pasado, que nos permite comprender mucho mejor el presente. Dos cosas. Yo hace muchos años que leí el libro del maquis en España del coronel Aguado Sánchez de la Guardia Civil y, bueno, recuerdo, no he podido repasarlo porque aquí concretamente en la zona de Cabeza Manzanera, no me acuerdo qué partida era la que actuaba, pues asesinaron a un cura, le cortaron la cabeza y la llevaban en un saco. Y cuando iban a las aldeas a pedir apoyo, ayuda, comida, lo que fuera, pues sacaban la cabeza del cura para aterrorizar a la gente. Y bueno, claro, la gente lógicamente pues les daba lo que fuese, jamón, lo que fuese. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿el Partido Comunista se preocupó o pudo subvencionar o hacer llegar fondos a las partidas para intentar evitar que tuviesen que vivir sobre el terreno mediante la extorsión de la población? También hacían atracos para pagar a la gente, porque claro, mientras podían pagar las cosas que requisaban pagándolas a un precio muy superior al que tenían, lógicamente pues tenían un apoyo en la población. Sobre todo en la época de la extraperres. Bueno, y la otra cosa que quería decirle, esto me lo contó un teniente coronel, mi jefe, que era hijo del comandante de la Guardia Civil de Betanzos, y debía estar bien informado del tema. Dice que Foucellas, el famoso Foucellas, era un fullido, es decir, simplemente fue uno de los tantos que para no ir a la guerra, no tanto por no estar con los nacionales, sino porque, igual que había muchos que no hacían el servicio militar, escapó. Y estuvo toda la guerra emboscado. Al terminar la guerra, cuando se hizo un bando para que todo el que había estado huido se presentara a las autoridades, pues el médico, creo que era, el maestro de órdenes, sí, les dijo que no fueran locos, que no se presentaran porque los iban a fusilar a todos. Y entonces algunos se presentaron, les hicieron hacer 3 años de servicio militar en Ceuta o en Melilla, pero los que no se presentaron, asustados por este médico y su mujer, que pertenecían al Partido Comunista, pues claro, se quedaron en el monte. Y entonces empezaron ya, digamos, una carrera delictiva para sobrevivir. Y entonces Foucellas, que terminó al final fusilado, sí, odiaba, o sea, tenía un rencor enorme a este matrimonio de órdenes, porque decía que por su culpa él se había perdido, porque si se hubiese presentado con otros fullidos, pues bueno, había hecho un servicio militar de 3 años, pero no había terminado como terminó. Esto me lo contó, repito, el comandante de la Guardia Civil de Betanzos, debía conocer el tema bastante a fondo. Y ahora Foucellas, pues es un héroe. Bueno, Foucellas efectivamente es uno de los personajes que fueron elevados a la categoría de mito, una vez terminado pues, esta vez, en pleno proceso de transición democrática, una de las figuras que se reivindicó por parte de la guerrilla, dándole ese aire popular, en fin, una especie de héroe que en ningún caso fue lo que hay que decir de él es que fue un superviviente de la represión, y que no sabemos cómo habría acabado, si se hubiese entregado o no, pero en cualquier caso volcó todas sus energías. Perdón, me tengo que ir, muy interesante. Un placer. Gracias. Volcó sus energías en sobrevivir, que bastante tenía con eso, y para ello tuvo que delinquir. Y para ello cometió también algunos atentados. Él fue autor de algunos ajusticiamientos de enlaces y delatores de la Guardia Civil, como otros muchos. Lo demás corresponde pues, un poco a la leyenda. En cualquier caso, en la obra del general Aguado encontrará usted muchos casos, como este que acaba de narrar del cura. Eso se dieron mucho durante la guerra civil en zona republicana, muchos. Y también
Borla, también mataron al sacerdote que iba en el autobús por el simple hecho de llevar una sotana y se divirtieron. Bueno, en cualquier caso encontrarán muchos casos. Lo que pasa es que hay que hurgar más. En fin, es una obra ya superada, es una obra de erudición que contó además con un gran aparataje de medios, de documentación, porque él la escribió aprovechando su estancia en el Servicio Histórico de la Guardia Civil, que fundó él, hombre que tiene un gran mérito. No era historiador, era un gran aficionado a la historia, con el que tuve ocasión de compartir muchas tardes de tertulia, y además lamento que se muriese cuando quería convencerme de que escribiésemos una historia de esta, porque él había estado en Navarra de jefe de tercio y quería que hiciésemos una historia de esta con toda la enorme documentación que él tenía. Pero bueno, yo me resistía un poco porque al final él pondría la documentación y la literatura la tendría que poner yo, y tampoco era cuestión. De hecho, escribió un segundo libro, el Maquis, en sus documentos. Sí, sí, sí. No, y la historia, ya lo dice Miguel, la historia de la Guardia Civil, que son 7 tomos, 3 prácticamente, o 2 los dedican al Maquis, sí. Sí, sí. Ya, es una historia desigual porque tiene los 3 primeros tomos dedicados hasta la Segunda República, y claro, de la Segunda República de 1931 al 75, o hasta el 80 y algo, son 4 tomos restantes, porque se vuelca mucho la Guerra Civil, especialmente en el Maquis, en la lucha del Maquis. Sí. Creo que había una pregunta por allí antes, si no me importa, por favor. Sí, aprovechando que había comentado lo de Navarra, es que veo muchas similitudes, aprovechar las tribulaciones, como fue la transición, la muerte de Franco, el apoyo popular, irse a zonas escarpadas y no conocidas con los etapas. Y cómo iban cayendo los guardias civiles como patos en una feria, uno detrás de otro, hasta que por fin se aplicó una táctica, una gestión que logró que se escondiesen en sus guaridas cuando entró el año. Veo muchas similitudes y lo que veo es una repetición de la historia que no debía haber sido por parte de la Guardia Civil. Mire, Cicerón era un hombre letrado. El filósofo romano decía que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, porque solo los necios perseveran en el error. No fue el mismo. A la Guardia Civil la pilló muy desprevenida el terrorismo, pero era un fenómeno diferente y con unas armas muy diferentes al Maquis. Y no creo que estoy tan de acuerdo en que ellos luchaban en los sectores. Hicieron muchas emboscadas, como la de Ispaster y otras muchas. Sí, a raíz de ahí aparece el GAR al día siguiente, sí. Sí, el atentado de Ispaster en febrero del 82. Sí, y yo también. Salvo algún otro atentado se producían en Cantera, Real, etc. ETA fue un fenómeno también fundamentalmente urbano. Me recuerdo el Comando Madrid, donde operaba, el atentado de Hipercor, muchos atentados en Sevilla, San Sebastián, Bilbao, núcleos fundamentalmente urbanos que era donde ellos tenían su fuerza logística, aparte del indudable apoyo de la población y aparte, lógicamente, el sur de Francia, ¿no? El santuario de ellos. Lo que tenían en el medio rural era fundamentalmente pues, los turcos y algún apoyo esporádico, en fin, pues donde se escondían después de algún operativo no era precisamente el medio rural, que ahí no tenían tanta posibilidad de vivir como en el medio urbano. Por tanto, hay unos matices que conviene diferenciar. El Maquis, salvo a partir de facerías, Kiko Sabater, de Cataluña, que tenían un marco urbano, jugaron fundamentalmente en los sectores montañosos, entre otras cosas, porque también existía una clara diferencia en de la España de los años 40 a la España que surge después del desarrollismo de los años 60.
que convierta a España de un país eminentemente rural a un país fundamentalmente urbano e industrial, hasta el punto de convertirse en la novena potencia económica e industrial. Entonces, lógicamente, ya el medio rural no es tan seguro para acciones de tipo subversivo, ¿verdad? Por tanto, hay una España muy diferente y luego el marco, el escenario. Ellos contaban un apoyo muy importante al País Vasco, mucho más importante que el que podía contar el maquis. Y además un apoyo que no cesó, no solo no cesó, sino que fue incrementándose. El maquis no. El maquis, a partir de la ley de bandidaje y terrorismo, empezó a perder apoyos y ahí empezó a suscitar. Y las delaciones que llevaron a la huida masiva a Francia o a ir cayendo casi todo en delaciones. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó en el Pazo de Monferrero? En octubre del 49, que cayeron 7 maquis. ¿Qué cree que pasó en Chávaga, ahí al lado de Monforte, en abril del 49? Yo veo paralelismo como cuando empezó Inchaurrondo a invitarse de la calle de Vidal, la de actores, por Paloceta, o videntes, pero bastante también paralelismo cuando ya se empieza a tomar en serio, se empieza a infiltrar una parte física, otra parte por debajo, se empieza información de la Guardia Civil. Sí veo paralelismo y veo quizás lo mismo, el actor pasado todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero como si se hubiese dejado como un momento, bueno, eso es una cosa ahí, van cayendo algunos, pero bueno, tampoco pasa nada. Es esa parte ahí la que... Hay una falta de sensibilidad muy grande por parte de las fuerzas políticas, incluso por parte de la sociedad, sobre, y no digamos nada de Francia, porque esta empieza a caer cuando empieza a morirse, cuando termina el apoyo francés y cuando los acuerdos que tienen lugar entre la Guardia Civil, la Policía Española, con Francia. Bien, sí hay un paralelismo, digamos, en que al principio hay una especie de falta de sensibilidad. Sí, en el maquis también, hasta el año 41, pues bueno, las cosas, era gente por otra parte que no cometía especiales, se dedicaba a sobrevivir, como mucho ajusticiaban a algún alcalde de derechas que, en fin, algún colaborador muy estrecho de la Guardia Civil, curas también se cargaron unos cuantos y hacían algún asalto, algún sabotaje, pero no eran unas acciones especialmente fuertes o contundentes como las que vinieron después. El tema de ETA, pues sabemos que efectivamente no disfrutó de la sensibilidad ni de la atención por parte del gobierno debida en los primeros años. Así pues, pudimos llegar a los años de plomo, me refiero del 78 al 81, pero amigo, cuando del 81 pasa lo que pasa y cuando se pone en solfa muchas cuestiones, entonces empieza a cambiar un poco la política y empiezan a cambiar un poco las estrategias. Lo demás, pues, no es motivo de esta intervención, obviamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más? Sí, era una consideración. Decía usted que además, aparte de la Guardia Civil, intervenía también el Ejército en la búsqueda de localización de los maquis. Lo digo porque ahora me coinciden las fechas. Mi padre, que había hecho nació en el año 21, había hecho la milicia universitaria y él contaba que era cuando salía en alférez provisional y él había estado destinado en Jaca precisamente pues, para ir por los montes, por las aldeas, y entonces, bueno, pues contaba que nunca hubo ningún enfrentamiento, pero que pasaban miedo, que iban por aldeas abandonadas, pues buscando, y realmente nunca llegaron a tener un enfrentamiento. Coincide más o menos, no sé las fechas exactas, con los años 40 y pico que dice usted de la penetración en esa zona. Y la pregunta que le quería hacer es si sabe si hay registros o constancia de enfrentamientos de este tipo de militares en estos pueblos. Muchos. Sí. Lo primero que tengo que decirle es que efectivamente el apoyo militar fue importante.
una de las medidas que pasé por encima, que no cité, que la estrategia de la Guardia Civil, en la época de Alonso Vega, es diseñar una tupida red de destacamentos en casi todas las aldeas y pueblos de la España. Era muy difícil que no hubiese, sobre todo aquí en Galicia, son aldeas dispersas, pequeñas. En aquella cuestión de peones Claro, camineros. claro, mi padre pues, estuvo en el destacamento de las Nieves, ¿no? Que tuvo, entre otras cosas, el enorme valor de conocer a mi madre. Bien, existía una tupida red de destacamentos en las que, en casi todos, había soldados. Soldados que ayudaban en labores de cuartel, en labores de servicio de puertas, de protección del propio cuartel, y que incluso salían, en algunos casos, en los operativos. Usted habrá oído hablar de aquellos grupos volantes que se hacían de una semana entera, en que salía el orden de 8 guardias civiles a las órdenes de un cabo, y llevaban guardias civiles y llevaban soldados. Como también había policías nacionales destacados a las órdenes de los oficiales de la Guardia Civil y que participaban en los operativos. Como son corporales, había fuerzas mixtas de Guardia Civil, militares, jugaron un papel muy importante. Militares. Y se ha referido usted a los alférezes provisionales. Gran parte de los oficiales de la Guardia Civil, que luego llegaron a la cúpula de la institución, eran procedentes de alféreces provisionales, que después de la guerra ingresan en la Guardia Civil como oficiales. Y además lideran la lucha contra el maquis. Yo he conocido muchos, sí. Por lo tanto, juega un papel importante, en absoluto tangencial, el ejército. Hay que reconocerlo. Roberto. En primer lugar, enhorabuena por su excelente presentación. Me gustaría, si nos puede explicar el papel que jugó Santiago Carrillo a partir de octubre del 44 con el fracaso de la invasión del Valle de Arán y después la jefatura y coordinación del maquis a partir de esa fecha. Bueno, Santiago Carrillo, que entonces tenía ya un cargo de importante responsabilidad dentro del partido, tenía frecuentes contactos con la presidenta del partido entonces, que ya era Dolores Ibarra, que todos estaba en Moscú. Era un partido entonces muy afín a las tesis stalinistas, por tanto a las tesis del Partido Comunista que controlaba, como sabe usted, la URSS y que tuvo un papel importante luego de la Guerra Fría, y él mantiene unas tesis afines a la espera, efectivamente, cuál va a ser el juego de bloques, juego de intereses después de la guerra. Él apostó por la figura de Telesforo Monzón, que resultó ser un error extraordinario, ¿no? Porque había otros miembros del partido, como Santiago Álvarez, Sánchez Montero, Ignacio Gallego, etcétera, que preferían otra figura, con una necesidad de mayor protagonismo militar que la de Telesforo Monzón. En cualquier caso, Carrillo se aliaba con las tesis prosoviéticas en estos momentos, ¿no? Luego ya sabemos la evolución que tuvo, cómo abraza el eurocomunismo, cómo felizmente se une a la corriente democrática que lidera Marché en Francia y Berlinguer en Italia, y entre estas tres corrientes democratiza el Partido Comunista en contra de la opinión de un aparato importante del partido, triunfa la tesis de Carrillo, ya viene la famosa escena de la peluca y viene la famosa escena del sofá con Adolfo Suárez, la negociación del PC, y felizmente en el Partido Comunista juegue un papel importante en la consolidación de la democracia. Luego vinieron otras historias, pero espero que con esto quede su pregunta respondida. Me refería en primer lugar al papel que jugó en la purga de los responsables del fracaso de esta invasión. Sí.
Y él sale reforzado de esa lucha interna, de las varias luchas internas que tiene el Partido Comunista hasta mayo del 68, varias luchas internas. A partir de mayo del 68 es cuando se consolida y se refuerza el poder de Santiago Carrillo en el partido. La eliminación de los responsables del fracaso. ¿Se refiere usted a eliminación física? Sí. Bueno, mire, sobre eso, verá, no existe una prueba. Hay desapariciones, permanecen en la nebulosa, que se le han achacado, pues, en fin, a la figura de Cano, al aparato del partido. Están muy bien documentadas, pues, las purgas de Stalin en la URSS, pero las purgas que se producen en los partidos comunistas occidentales, tómelas usted con cautela. ¿Alguna cosa más? Pues nada, terminamos. Querido Miguel, muchísimas gracias. En nombre de la delegación de la Fundación Franco y de la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular, te quiero hacer entrega de esta réplica del guión de la Casa Militar del Caudillo que cubrió su féretro. Precisamente hace 2 días se cumplió el 3er año de su profanación. Los guardes, muchísimas gracias, Miguel. A todos ustedes muchísimas gracias. Les emplazamos para el mes de noviembre, el día 22 de noviembre, precisamente en esta sala. Nuestro buen amigo, el inspector jefe retirado del Cuerpo Nacional de Policía, don Eloy Ramos, nos ofrecerá una charla que viene muy bien de lo que habló Miguel, del magnicidio del almirante Luis Carrero. Gracias y que tengan una feliz noche.